El siguiente programa es financiado con recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión y los contenidos de la Autoridad Nacional de Televisión. ¿De dónde vienen las amenazas? ¿Será por nuestras denuncias en contra de los violadores de derechos humanos? Mucho gusto, Juliana Rincón. ¿Fernando sigue en la oficina? Sí, señora, ahí está como siempre. Se acusa a nuestro primer director del DAS de haber participado en el asesinato del profesor Correa Andrés. Yo me resisto a creerlo. Estás tenso, Fernando. ¡Carajo! Marcela, no seas infantil. Hablemos. Buenas, doctor. ¿Tú qué haces en mi computador? Es que me desperté temprano y me vine a trabajar. Sí, pero ¿por qué mi computador? Si hay otros Pues computadores. porque mi computador está bloqueado y tú mismo me diste tu clave, pero pues si te molesta. Voy a revisar unos papeles. Oye, y por lo de anoche. Ahora no, Juliana. Charlamos después. Elías. Tengo una llamada suya de anoche. Sí, necesitaba hablar con usted, pero ya. ¿Está todo bien? Marcela me pilló con Juliana y me abandonó. No me crea tan pendejo, Fernando. Pero bueno, cambiando de tema, ¿qué pasó con lo de la orden de captura? Pues estoy en eso, pero espera un momentico, Fernando. Si quiere, tómese unos días libres. No, Elías, con toda la mano de trabajo que hay, mejor nos vemos en la oficina. Aló, Fernando.
Y mucha atención, se acaba de producir el llamamiento a juicio del general retirado Rito Alejo del Río, detenido en instalaciones militares desde el año pasado, procesado por su presunta responsabilidad en el asesinato del líder comunitario Marino López Mena. La determinación fue tomada por un fiscal delegado ante el Tribunal Superior de Bogotá, quien consideró que hay suficientes testimonios y documentos que relacionan al excomandante de la Brigada 17 del Ejército con el homicidio de López Mena, cometido en febrero de 1997 en Bijao, Chocó. El oficial retirado estuvo al mando de la Operación Génesis, cuyo objetivo era la desarticulación del bloque 57 de las FARC en el Urabá chocoano. Una detallada investigación demuestra que esta operación contó con la participación activa de los paramilitares del bloque Elmer Cárdenas. Según los habitantes de la región, a la par con los bombardeos, llegaron los paramilitares hasta las poblaciones de la cuenca del Cacarica y los obligaron a abandonar sus tierras. Marino López Mena fue degollado y descuartizado por los paramilitares delante de los aterrados pobladores, que no tuvieron más remedio que salir corriendo hacia el municipio de Turbo, donde permanecieron hacinados por más de 2 años. Según los investigadores de la Fiscalía, era imposible que el general no se diera cuenta de la presencia paramilitar en la zona en el mismo momento en el que se llevaba a cabo la Operación Génesis. Fernando, ¿qué haces? Dime. ¿En qué trabajas tan concentrado? Desempolvando casos viejos. Ahora que pareciera que las cosas por fin están funcionando. ¿Lo dices por lo del juicio Noguera? Lo digo por el conjunto. Es la primera vez que tenemos a un director del Servicio Nacional de Inteligencia, a unos oficiales del Ejército, a un montón de caciques políticos y a toda la cúpula paramilitar, ahí sentaditos, delante de un juez. ¿Y quién es el objetivo, el presidente? Por ahí pasarán el presidente y algunos ministros. El objetivo es un verdadero Estado social de derecho y no esta supuesta democracia donde contabilizamos más víctimas por desaparición y asesinato que en todas las dictaduras de Latinoamérica juntas. Fernando, ya salió la orden de captura. En cualquier momento lo arrestan. Juliana, venga conmigo. Necesito que me ayude con una declaración. Venga. Doctor. Gustos caros, doctora. No creas. Una vez que me invitaron y decidí guardar de recuerdo la tarjeta. Listo, doctor. Amaneció como un tití el doctor Carreño hoy. Sigo luego. ¿Te parece si almorzamos para hablar de lo nuestro? Ahí vemos más tardecito, ¿vale? Ok. Y continúa el juicio contra el exdirector del DAS por sus presuntos nexos con jefes paramilitares.
En las horas de la mañana, los magistrados de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia solicitaron una investigación exhaustiva al computador del paramilitar Edgar Ignacio Fierro, alias Don Antonio, mano derecha de Jorge 40. Para obtener elementos de juicio relacionados con los supuestos vínculos entre paramilitares y el Departamento Administrativo de Seguridad durante la dirección del doctor Jorge Aurelio Noguera Cotes. La Sala Penal autorizó también escuchar en el juicio los testimonios de Rafael García, Jorge Lagos, Andrés Peñate y algunos ex jefes paramilitares. Declaraciones. 1. Salvatore Mancuso Gómez. 2. Rodrigo Tobar Pupo, alias Jorge 40. 3. Edgar Ignacio Fierro Flores. Según fuentes allegadas al proceso, los magistrados de la Corte estarían examinando con lupa los nombramientos en cargos directivos del DAS, efectuados durante la administración de Noguera en al menos 5 departamentos de la costa atlántica, para determinar las posibles relaciones con miembros de grupos al margen de la ley. Cuando Jorge Noguera llegó a la dirección del DAS, le dijo a Rafael García que su función era apoyar a las autodefensas, y de acuerdo con la Corte Suprema de Justicia, eso se evidenció en los nombramientos que hizo de funcionarios allegados a los paramilitares del Bloque Norte. Noguera nombró como subdirector del DAS a José Miguel Narváez, a quien Salvatore Mancuso y otros paramilitares identificaron como la persona que suministraba adoctrinamiento ideológico a las autodefensas. Como director del DAS en el Atlántico nombró a Emilio Vence Zabaleta, amigo del entonces senador Jorge Castro Pacheco, condenado por nexos con los paramilitares. En el departamento de Magdalena, Noguera nombró a Gloria Bornacelli, quien trabajó con Noguera en la campaña a la presidencia de Álvaro Uribe Vélez en el Magdalena. Como jefe de la oficina de informática del DAS, nombró a Rafael García, quien elaboró el programa de cómputo que utilizó Jorge 40 para el fraude electoral del 2002. El fallo en contra de Jorge Noguera es esperado para los próximos días. Congresistas, exdiputados, exconcejales, ganaderos, exfuncionarios de los departamentos de Córdoba y Sucre, a quienes la Fiscalía y la Sala Penal de la Corte acaban de cobijar con orden de captura por haber suscrito con la cúpula paramilitar en el 2002 el Pacto de Ralito, una alianza de intereses que pretendía, en sus propias palabras, refundar la patria. Mucha atención. Fue capturado hace pocos minutos en el puente aéreo de Bogotá Juan Manuel López Cabrales, actual senador de la República. Asimismo, en Montería fue capturado el senador Miguel de la Espriella. Otros 3 parlamentarios activos también acaban de ser cobijados con orden de captura por parte de la Sala Penal de la Corte Suprema, y 15 personas que no tienen el fuero de parlamentarios y que son investigados por la Fiscalía por supuestos vínculos con los paramilitares ya están siendo capturados. Entre ellos destacamos la captura de la exparlamentaria Eleonora Pineda. Como se hace con peligrosos delincuentes, el DAS ofreció hoy recompensa para quien brinde información sobre el paradero de los 2 congresistas prófugos de la justicia. Una medida así no tiene antecedentes en el país. El director del DAS, vocero del Gobierno Nacional, acaba de ofrecer una recompensa de 50 millones de pesos para quien brinde información que le permita la captura de 2 congresistas, tanto de Álvaro José García como de Jairo Merlano, sobre quienes la Corte Suprema de Justicia dictó orden de captura. No fueron las autodefensas los que reclutaron a la clase política. La clase política la que reclutó a las autodefensas.
Y esta noche ha sido conducido a la cárcel de La Picota el representante de la Cámara Eric Morris, quien se entregó a la Fiscalía por sus presuntos vínculos con el paramilitarismo. Y en Zipaquirá se entregó esta tarde el senador Jairo Merlano. Contra él pesa una orden de captura emitida por la Corte Suprema de Justicia por supuestos vínculos con paramilitares. Merlano se presentó con su abogado horas después de que el gobierno hubiera incrementado a 75 millones de pesos el monto de la recompensa a quien diera información sobre su paradero. En las próximas horas se definirá su lugar de reclusión. El escándalo de la parapolítica ya suma 51 congresistas involucrados, todos pertenecientes a la coalición del presidente Uribe. Tras las rejas se encuentran 33 congresistas, un par de gobernadores, varios alcaldes y decenas de concejales municipales y diputados regionales. Elías. Qué pena, Fernando, se me había olvidado preguntarle por Marcela. Marcela se fue a Suiza. Lo de la separación es definitivo. Pero es mejor así. Ella vive la vida que quiere vivir y yo aquí. Trabajando como una mula. Es el momento de meterle la ficha o no. ¿Será? Hasta mañana, Fernando. El abogado del general en retiro, Rito Alejo del Río, dijo que el presidente Álvaro Uribe tuvo pleno conocimiento de la operación Génesis, que se desarrolló en el Urabá chocuano en 1997, cuando se desempeñó como gobernador de Antioquia y que su defendido solo cumplió órdenes. El señor presidente de la República, hoy en día presidente de la República, para la época de los hechos era gobernador de Antioquia. Durante el desarrollo de la operación Génesis, que es la que se quiere vincular con la muerte del señor Marino López, el señor gobernador de Antioquia de la época tenía comunicación permanente sobre el desarrollo de la operación misma con quien comandaba la operación, el señor general Rito Alejo del Río Rojas, y con las demás autoridades, tanto de Policía Judicial como del Orden Nacional. Y mucha atención, la noticia se produce en estos momentos en el norte de Bogotá, más exactamente en la sede de la Embajada de Costa Rica, a donde se presentó en las horas de la tarde el expresidente del Congreso de la República y primo hermano del presidente Uribe, el senador Mario Uribe Escobar, para solicitar asilo político, luego de que un fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia expidiera en las horas de la mañana una orden de captura por supuestos nexos con grupos paramilitares. Para la Fiscalía se dan los elementos mínimos necesarios para dictar la medida de aseguramiento contra el político antioqueño. Por un lado, una prueba técnica a partir del análisis de comportamiento electoral en las zonas de influencia paramilitar. Y por el otro, dos pruebas testimoniales. La versión del jefe paramilitar Salvatore Mancuso, quien aseguró que Mario Uribe acudió al llamamiento del jefe paramilitar para favorecerse políticamente ante las elecciones de marzo del 2002. Y la declaración de alias Pitirri, un ex paramilitar quien dijo ser testigo de pactos de Mario Uribe con las autodefensas en 1998 y quien hizo referencia a negocios de tierras entre Mario Uribe y los paramilitares. A esta hora, el CTI de la Fiscalía se encuentra a las afueras de la sede diplomática a la espera de que el senador Uribe salga a hacer efectiva la orden de captura. Frente a la embajada, también comenzaron a agolparse familiares de víctimas de los paramilitares, quienes protestaron de diversas maneras ante la posibilidad de que el senador eluda sus responsabilidades con la justicia colombiana. El senador Mario Uribe ni es un perseguido político, ni se le está acusando de delitos políticos, por lo que no aplica el asilo. Lo que le corresponde para no lesionar ni la imagen del presidente de la República, ni la imagen del gobierno colombiano es someterse a la justicia. Soy Fernando Saboga. Deje su mensaje y le devolveré su llamada. De manera sorpresiva y en medio de la crisis desatada por el escándalo de la parapolítica, el gobierno extraditó hacia los Estados Unidos en la madrugada de hoy a 13 importantes jefes paramilitares, entre los que se encuentran Salvatore Mancuso, Jorge 40, Don Berna, Hernán Giraldo y el Cuco Banoy. Los jefes paramilitares deberán responder ante cortes federales en Washington, Miami y Nueva York por los delitos de narcotráfico y lavado de activos. La operación de extradición de los exjefes paramilitares se realizó simultáneamente desde 3 cárceles del país. Más de 200 hombres élite de la DIJÍN coordinaron la entrega a funcionarios estadounidenses. De la cárcel de máxima seguridad de Itagüí fueron sacados Salvatore Mancuso, Cuco Banoy, Diego Alberto Ruiz Arroyave, Guillermo Pérez, alias Pablo Sevillano, Juan Carlos Sierra, alias El Tuzo, y Martín Peñaranda, alias El Burro.
A la misma hora, en la penitenciaría de La Picota, en Bogotá, comenzó el traslado de dos de los excomandantes más importantes del paramilitarismo colombiano, alias Don Berna y alias Gordolindo. Junto a ellos fue extraditado Manuel Enrique Torregrosa, alias Chan, exintegrante del bloque norte de las AUC y señalado de coordinar una banda emergente denominada Los 40. Simultáneamente, un grupo de 80 miembros de la DIJÍN sacaban de la cárcel Modelo de Barranquilla a alias Jorge 40, Hernán Giraldo Serna, Nondier Giraldo y Eduardo Enrique Benguechea. En la sorpresiva extradición de los exjefes paramilitares fue incluido Edwin Mauricio Gómez Luna, alias El Repetido, señalado por las autoridades como un narcotraficante que se hizo a una franquicia del bloque Vencedores de Arauca para colarse en el proceso de paz. A las 6:30 de la mañana despegó el avión que los trasladó hacia Miami, Washington y Nueva York. Lo que más nos preocupa es el problema de cómo se va a saber la verdad sobre los crímenes que cometieron, quiénes son los cómplices de estos jefes paramilitares y además de eso, pues dónde están los cuerpos de miles de personas desaparecidas. Juliana, viajarás esta noche a Medellín con Elías para entrevistar a Chachi en la cárcel de Itagüí antes de que lo extraditen a él también. ¿Me estás evitando, Fernando? No confundas las cosas, Juliana. Charlamos mañana cuando vuelvan. ¿Aló? Código Alfa, código Alfa. Juliana. Tengo que ir al baño, doctor. Siga usted, yo lo alcanzo. ¿Y no puede ir después? No, siga usted, yo lo alcanzo. Último llamado para abordar vuelo 075 con destino a la ciudad de Medellín. Juliana. Juliana. Soy Fernando Sabogal. Deje su mensaje y le devolveré su llamada. ¿Qué hubo, Fernando? Finalmente no viajamos a Medellín. Juliana se me desapareció. Llámeme apenas pueda. Fer, ¿dónde andas? Acabo de nacer Nicolás, nos vemos en la clínica. Acaba de salir de la fiscalía, Fernando. Ve cómo le fue. ¿Va a venir para la oficina? No, ya está muy tarde. Pásese por la tienda y le muestro lo que conseguí. No lo puedo llamar más. Eso está muy complicado. Pero es mejor que no hablemos hasta que se arreglen las cosas. Aló. Tocó matarlo por sapo, doctor Sabogal. Nos metieron una espía en la Fundación Salazar. Ella tuvo acceso a todo. Yo empecé a sospechar y anoche descubrí la sala de interceptación donde ella trabaja. O trabajaba. Mucho cuidado, Carlos Andrés, te estás arriesgando demasiado. Te prometo que no me va a pasar nada.
La animación que aprendemos con Sabogal es una animación específica que aborda temas para adultos, ¿sí? No es una animación pura entretenimiento, es una animación que pretende abrirle un poquito la cabeza al espectador frente a los temas coyunturales o cruciales que ha habido la historia del país reciente. Cuando se construye un personaje 3D, arranca siempre desde el papel, o sea, todos los procesos de 3D, contrario a lo que pueda pensar la gente que se trabajan directamente desde el computador, siempre se trabajan desde el papel. O sea, el diseño de personajes de Sabogal empezó siendo líneas puntuales como de dibujos de ilustración. Cuando yo comencé con el storyboard, pues íbamos conociendo un poco los personajes porque teníamos que leer la ficha técnica, conocer las actitudes, las expresiones, el genio, todo el comportamiento general del personaje. Soy Elías Carreño, de la Fundación de Abogados. Somos los representantes legales de los familiares de la víctima. No puedo dejar pasar a nadie, doctor. Me da pena con usted. Ahí lo que pasa es que siempre hay una interpretación de lo que uno dibuja y de lo que el modelo tiene que ser. Entonces ahí viene, digamos, la mano del artista 3D, del modelador 3D, para interpretar cierta curva en la línea, volverla a un volumen. Y eso era importante, o sea, que la traducción de la línea del diseño fuera fiel al modelo en volumen 3D para el personaje. Yo siempre he pensado que la intención del 3D es imitar la realidad. O sea, uno se imagina como todo en lo real. Si yo cojo una puerta y la desarmo, la puerta me va a quedar la puerta a un lado, la perilla al otro lado, el botoncito va a ser otro cosito. Entonces ese yo lo voy a intentar armar y construir, pero entonces dejando sus piezas separaditas como está en la vida real. Igual que en los personajes. En los personajes el cuerpo es un objeto completo. De pronto la chaqueta es otro completo, los botones son otros aparte y se hace todo así en modelado, partiendo siempre desde ceros. La topología tenía que ser realmente correcta porque eso finalmente pasa a otro departamento, que es el departamento de rigging. En rigging es donde le ponen como los huesitos que lleva el personaje para poder mover la malla, ¿sí? Eso también era importante porque, claro, como hay unos personajes mucho más robustos o mucho más gordos que otros, la deformación de los movimientos también tiene que ser acorde a esa anatomía. El peso, cuando yo animo, también tiene que corresponder a esa anatomía. O sea, si yo soy gordito y además soy cojo, eso se tiene que reflejar, obviamente, en la animación. Si yo soy esbelto o si yo soy voluptuoso y me tengo que mover con cierta cadencia también para transmitir esa sensualidad al personaje. Todo eso realmente viene del diseño. Cuando me llegaron con un proyecto en animación para hacer algo que normalmente se contaría de otra manera, dije sí inmediatamente porque es pertinente, es importante. O sea, el contenido del proyecto me parece que había que contarlo y mucho mejor si es de una manera tan interesante como en animación. Nosotros queríamos que los personajes tuvieran una talla y un volumen específico, pero eso realmente nos ponía también contra la pared frente a la consecución de actores, porque como los personajes iban a ser interpretados por actores reales, porque la técnica del mock-up lo exigía, entonces realmente fue todo un tema en tratar de conseguir actores que anatómicamente y volumétricamente, llamémoslo de alguna manera, correspondieran a los diseños que construimos en los personajes. ¿Qué significó para Marcelo Castro interpretar el muñequito de Elías Carreño? Uy, una alegría increíble. Cuando en el proceso que me llaman a mí que me llama Martica para decirme que presentara casting para este personaje, obviamente me mandó el material y me mandó el muñequito. El muñequito es algo que de hecho ni siquiera se los quise contar a ustedes durante el rodaje. Cuando yo vi el muñequito es mucho de lo que yo me he imaginado de cómo voy a ser yo cuando tenga esa edad.
Caso asesinato profesores. Hoy mismo es la manifestación. Vuelvo hasta el lunes por la tarde. ¿Aló? Hola, Marcela. Sí, aquí está. Otro de los personajes, Sabogal, por ejemplo, es un abogado cuarentón que es muy bien puesto, siempre usa corbata, saco, es de alguna manera bien vestido. Por lo cuarentón ya ha ido perdiendo pelo, ¿sí? Entonces eso teníamos que contarlo también para que desde la misma entrada que uno empieza a ver el personaje, el espectador sienta que hay alguien ahí detrás de esa figura. Al ser una pequeña parte de la construcción de un personaje animado, pero al momento de dirigir el actor, saber que, por ejemplo, ese carro que estamos nosotros simulando con unos elementos de utilería, es como un ejercicio de imaginación espacial que, por cierto, hace importante que los actores tengan entrenamiento en teatro, donde las cosas no necesariamente son reales, sino que tienes que imaginarlas y hacerlas visibles. Pues primero te cogen a ti y te dicen, usted solo va a actuar en un cuadrilátero de 380 por 380. Aquí afuera estaba esta chica. Aleja, sí, ahí. Aleja está ahí donde está. Team, primer bloqueo físico. Después te dicen, no va a tener ningún objeto ni nada que utilizar. Alejándonos en todo caso de la verdad que tanto necesita este país. Ah, gran hijo de madre. Segundo bloqueo físico. Me moví un poco, no sé si... Okay. Usted tiene que magnificar todos sus movimientos corporales, faciales. Tercer bloqueo, porque es lo que siempre le han pedido a uno que no haga. Menos es más, es la ley del cine, ¿cierto? En animación es al contrario, más es más. Entonces fue empezar a trabajar un poco de tareas actorales, que es aprender a diferenciar. En este formato que estoy grabando ahora hay que hacerlo así, hay que hacerlo bien. Doctor Octavio. Es que hagamos Octavio Carreño, ¿vale? Más impersonal. Okay. Octavio Carreño, ¿sí? Es un juego, es como volver a ser niños, además porque el hecho de no tener experiencia nosotros como actores en eso, en algo similar aquí, es apenas nuevo. Ver uno el vestido con 37 punticos grises, 24 cámaras alrededor, tomándolo a uno con unas de luz aquí al frente de la cara y una camarita tomándole a uno los 16 puntos que tenía en la cara. No, fue una experiencia. Yo llegaba todos los días, yo no sé si el equipo técnico se daba cuenta, pero yo llegaba feliz y me iba igual de feliz. Es muy divertido, sigue siéndolo, yo quiero volver a hacerlo, es muy divertido. Creo que hay varios elementos que tomamos ahí en consideración, pues con el equipo de trabajo, porque no es un trabajo solo mío, es de un equipo que hace este esfuerzo, y es primero entender que frente a los actos de la insurgencia existe ya toda una institucionalidad del Estado que persigue esos actos. Es decir, que no hay un vacío en el ejercicio del control de los actos de las guerrillas en Colombia, de las actuaciones que puedan considerarse al margen de la ley. En segundo lugar,
porque creemos que es muy grave para una sociedad que el Estado asuma la decisión de delinquir. Y creemos que cuando el Estado asume la decisión de delinquir a través de sus agentes, pues eso rompe todo modelo democrático, rompe cualquier posibilidad de Estado de Derecho. Y desde esa lógica creemos que por la gravedad que tiene que el Estado delinca, sin controles, sin vigilancia, pues es que se hace necesario que desde la sociedad, personas, organizaciones y desde la comunidad internacional puedan ser escrutados y verificados esos actos del Estado, ¿no? Más aún cuando el Estado, en los casos de crímenes de sus agentes, pues se ha valido de la impunidad para favorecer la permanencia y la continuidad de esa criminalidad. Yo creo que la criminalidad institucional que se ha vivido en Colombia, que ha dejado tantos miles de muertos, de exiliados, de torturados, de desaparecidos, no hubiera podido existir sin la complicidad de un sistema de justicia. El sistema de justicia ha sido también cómplice en Colombia con esos crímenes. Se ha tapado los ojos o ha mirado para otro lado cuando hay que mirar las responsabilidades. Normalmente el sistema de justicia, cuando decide encarar el problema, lo encara con los mandos bajos, pero nunca ha tenido el valor y la osadía de decir: defendemos y reivindicamos el Estado de Derecho y desarticulamos esos aparatos criminales que tenemos instalados dentro del Estado. Y en esa medida, pues es un sistema de justicia que resulta ser funcional al terrorismo. El caso de San José de Apartadó creo que es un caso que es muy doloroso, y para mí lo más doloroso ha sido la indiferencia de la sociedad colombiana frente al crimen de Santiago, por ejemplo. Un niño de 18 meses de edad que es degollado conjuntamente entre militares y paramilitares, y es un hecho que no conmueve a una sociedad. Es decir, que un hecho que ni siquiera los medios de comunicación registraron con el despliegue que suelen registrar otro tipo de actos de similares características. Donde lo muy grave es ver cómo todo el aparato del Estado se engrana con el propósito de buscar que la impunidad quedara instalada en este caso, ¿no? Ver cómo la Fiscalía desde Medellín señala a la comunidad y la ataca porque denunció que era el ejército el autor de la masacre, cómo los paramilitares le pagan a oficiales del ejército para que compren los testigos, cómo los mandos del ejército hacen mapas falsos para desviar las investigaciones, pero cómo el presidente y el vicepresidente se conciertan con esos testigos. Entonces, en estos casos lo que uno logra experimentar es que el aparato criminal no es solo la fuerza pública que actuó criminalmente, sino que el conjunto del Estado resulta ser un aparato criminal. Y que pues cuando uno ve la magnitud de estos sucesos y ve cómo la justicia va siendo temerosa en su actuación, pues tiene una preocupación muy profunda por el Estado de Derecho, ¿no? Durante 29 años, digamos más, durante los primeros 20 años, siempre se escribió una historia del Palacio de Justicia. Y era la historia del pacto del silencio hecho entre el poder civil y el poder militar, que jugaron concertadamente de manera criminal. Y creo que lo importante es que esa página de la historia se ha podido empezar a reescribir, y que hoy, en términos de la memoria, queda claro que el papel del poder militar desde el año 85 generó una ruptura en la institucionalidad colombiana. Creo que un primer elemento que resalta lo histórico del caso del Palacio de Justicia es, en primer lugar, el nivel de responsabilidades que se establece. Creo que hay responsabilidades a nivel de altos niveles de mando dentro de la fuerza pública, que no venía siendo costumbre en Colombia que se establecieran esos niveles de mando. En segundo lugar, porque cuando todos los hechos del Palacio de Justicia parecían enterrados, creo que hay una actuación valerosa, especialmente de mujeres en Colombia. La fiscal Ángela Buitrago, la juez María Estela Jara, la juez Cristina Trejos,
que deciden con mucho valor y con mucho coraje enfrentar ese problema de impunidad y darle una respuesta al país. Y en tercer lugar, porque creo que se deja claramente establecido que efectivamente ese aparato criminal que durante tanto tiempo se denunció, se comprobaba su existencia. Y en cuarto lugar, porque se envía un mensaje claro a la sociedad, y es que la democracia no se defiende torturando, la democracia no se defiende desapareciendo, la democracia no se defiende asesinando. Que lo que se hizo en el Palacio de Justicia fue acabar con la democracia. El anterior programa fue financiado con recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión y los contenidos de la Autoridad Nacional de Televisión.